se encuentra en Mateo capítulo 14. El Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo capítulo 14, versículo 22. Comparta la Biblia para que nadie se quede afuera de esta hermosa bendición que es la palabra del Señor. Si la encontró, como estamos acostumbrados, se pone de pie y me confirma con un amén. Amén. Lleva por título: Jesús anda sobre el mar. Leo en el nombre del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Que el Señor de paz les bendiga. Cierre sus ojitos para que oremos al Señor. Bendito Padre, en esta tarde, Señor Jesús, tu palabra ha sido leída, Señor Jesús. Dame el entendimiento, abre mi corazón, mi mente, pon palabras en mi boca, no palabras humanas, Señor Jesús, sino que palabras inspiradas en tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Que el día en esta tarde, amado Dios, se haga presente en esta casa de oración. Amado Dios, hemos venido a alabar tu nombre, pero por sobre todo hemos venido a buscar ese alimento que no se encuentra en la panadería, ese alimento que no se encuentra en la feria, ese alimento que no se encuentra en el supermercado, sino que alimento para nuestra alma, palabra viva, palabra eficaz, palabra que dura por toda la eternidad, bendito Padre Celestial. Seas tú hablando a nuestros hermanos, hablando a mi vida, bendito Padre Celestial. No me quiero ir como he llegado, mis hermanos tampoco lo quieren hacer. Dale fuerzas al que viene fatigado. Dale una palabra de esperanza al que viene angustiado. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos tu nombre. Hemos llegado hasta acá con un propósito, sedientos de ti. Amado Dios, que en esta tarde tu Espíritu Santo se mueva en este lugar. Lo creemos así y confiamos en Él. Te agradecemos todo esto en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Demos gracias al Señor. Santo es el Señor. Nos encontramos a Jesús y a sus discípulos. Constantemente, usted quiera o no, va a tener gente que lo va a seguir. Para bien o para mal, gente que lo va a seguir. En este momento vemos como los discípulos, ¿cierto?, seguían a Jesús. ¿Qué mejor maestro que ese? ¿Qué mejor maestro que Jesús? ¿Lo cree o no lo cree? Amén, ¿cierto?
Ellos habían pasado por un milagro tan grande, hermano, tan grande, de donde no había nada, donde estaba la escasez, por así decirlo, había poco alimento. Dios en su misericordia multiplicó el pan y los peces. Y cuando Él da en abundancia, por hermano. Su palabra dice que dado la muerte de Juan el Bautista, muchas gracias, hermano. Dado la muerte de Juan el Bautista, Jesús se aparta a orar. Se aparta de ese lugar, toma una barca. Pero aún así, ¿cierto? Su palabra dice que estas personas lo vieron que para dónde iba y le siguieron. Tan grande era el deseo de ese mundo, tan grande era el deseo de esas personas, ¿cierto? Por algo. Tanta sed era, tanta hambre era, que no importó la distancia, que no importó el lugar, que no importó, ¿cierto? La locomoción, que no importó nada, que le siguieron a Él. Usted y yo, el día de hoy, quizás venimos de Maipú, de Padre Hurtado, no sé de dónde más, Estación Central, Pudahuel, por acá al ladito, ¿cierto? No importa la distancia, usted y yo hemos apartado, hemos querido ir donde está el Maestro, hemos querido ir donde está la palabra del Señor, hemos querido ir donde fluye agua para nuestra alma. Esas personas, ¿cierto? Sin importar nada, le siguieron al Maestro. Aunque Él, ¿cierto? Su mensaje dice, Él en su interior, dice en un evangelio, dice que Él no se fiaba de todos. Él sabía que muchos hombres iban solamente por los milagros. Pero Él aún así, en su inmensa misericordia, lo alimenta a todos. Los discípulos, viendo la cantidad que le seguían, le dicen, Maestro, son muchos. Son muchos. ¿Y qué tenemos? Le dice. Tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Cuántas veces usted ha abierto su despensa y ni siquiera ve 5 panes y 2 peces, por mano? Y ve un arrocito ahí, unos fideos, un tarrito de atún, y eso es todo lo que hay, po. Pero de ahí usted hace un banquete. De ahí usted hace algo que a la familia le dice, ¡ay, qué rico te quedó! ¿Qué le echaste al arroz? Y usted por dentro dice, era arroz blanco nomás, po. Eso es lo que da el Señor, po. De donde no lo hay, de donde no hay nada, saca algo a usted para saciarlo. Convierte, ¿cierto?, lo que usted parece poquito en harto. Su palabra dice que estas personas comieron todo. Y no solamente comieron todo, sino que quedaron satisfechos, por hermano. Entonces, es más, hasta les sobró comida. Les sobró comida. Entonces, estos discípulos, después de este gran milagro, después de esta gran, ¿cierto?, acontecimiento de donde Jesús sacó algo de donde no había nada, los manda rápidamente, con voz de mando, dice, subid rápido. Enseguida Jesús hizo subir a sus discípulos, entrar a la barca e ir delante de Él, a la ribera. Miren, en el libro de Juan, su palabra dice de que usted sabe que cada historia, o alguna historia, ¿cierto?, para que todos sepan, están en el Evangelio, contada, ¿cierto?, con distintas formas, pero el centro es el mismo. Quizás acá en Mateo no dice, pero en el Evangelio de Juan relata la misma historia. Y en el versículo dice que Jesús, cuando vio todo esto, Él sentía y le dijeron, hay que hacerlo rey a este. Este no es cualquiera. Este tiene algo especial, decía la gente. Y Jesús, ¿cierto?, por el temor de todo eso, porque Él no venía a ser rey de este mundo, por hermano. Él no venía a ser alabado en este mundo. Él sabía su fin. Él sabía lo que había venido. Y era morir por usted y por mí. Él venía a ser, ¿cierto?, rey en el cielo. Él se humilló en la tierra. Él se dejó castigar en la tierra, pero para ser exaltado hasta lo sumo en el cielo. Por eso Él le dice a sus discípulos, vamos rápido. Él sabía que si se quedaban ahí, iba a hacer algo para los discípulos que lo iba a turbar. Oye, mira, nos están ungiendo como rey, Jesús. Aprovechemos esto.
Por eso él rápidamente los toma y los aparta de ahí. Se los lleva. Y mire, y ellos estando en los caminos del Señor, estando en la voluntad del Señor, haciendo caso a lo que Jesús le había mandado, sufren angustia, sufren un pesar, sufren, ¿cierto?, el miedo de perder la vida. Yo estaba con mi papá en un lago y arrendamos una balsita. Empezamos a remar, y se veía tranquilo el lago. Fuimos para adentro, y de repente escucho a mi papá, el agua. ¿Qué, papá? ¿Qué pasó? Se está entrando al bote. Y yo así, ya, pero ¿estáis bien, papá? Le decía. Sí, estoy bien. ¿Volvemos? No volvamos. Yo escuchaba a mi papá atrás, sacando el agua para afuera. ¿Sí? En ese entonces, muchas veces usted y yo caemos y nos hundimos sin darnos cuenta. Estos discípulos iban camino, ¿cierto?, a la tempestad, sin darse cuenta. ¿Por qué? Usted se preguntará. Hombres, muchos de ellos criados en el mar, muchos de ellos que son hombres de pesca, hombres que eran, como se dice, capos para el agua, tuvieron miedo en ese momento, tuvieron angustia en ese momento. Querido hermano, querido amigo, en el momento de la prueba, como escuchaba un hermano aquí decir, a usted se le va a olvidar todo. Se le va a olvidar quizá un versículo, se le va a olvidar arrodillarse, se le va a olvidar, ¿cierto?, clamar. Usted solamente va a tirarse al suelo y llorar. En el momento de la angustia, cualquier cosa que usted tenía preparado, ¿cierto?, se le va a olvidar. Usted puede estar tranquilo ahí, igual que en los terremotos, en la operación Daisy. Va a temblar ya, niños, vamos a hacer como que tiembla. Todos salen ordenados, para afuera, bien. El tiempo perfecto. Muy bien, estamos preparados. Llega el temblor verdadero y queda la embarrada, hermano. Nada de lo que estaba pensado, nada de lo que estaba presupuestado, queda bien, Entonces esos hombres que estaban capacitados para el mar, en el momento de la angustia, temieron. En el momento de estar frente a la muerte, temieron. ¿Usted ha andado quizás alguna barca en el mar que se mueve para todos lados? Algunos se marean, otros se encomiendan al Señor sin nunca haber caminado. Es así. En el momento de la angustia, en el momento del pesar, en el momento de enfrentarte a la muerte, usted y yo no somos nadie, clamamos nomás, porque aquí estoy, Señor. Mire, hay algo importante en esta historia, que el Jesús, el Dios que estaba en el milagro, que alimentó a todas esas personas, fue el mismo Jesús el cual los salvó de la muerte, los salvó de la tempestad. Querido hermano, el mismo Jesús que usted y yo predicamos, el mismo Jesús al cual usted y yo caminamos, es el mismo Jesús el cual va a estar usted en la angustia, el cual va a estar con usted en la desesperación. Quizá usted y yo no lo vamos a ver. Estos discípulos estaban en la barca y estaban solos, se sintieron solos. ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué nos mandó a morir acá? Pero él sabe dónde estaba. ¿Sabe dónde estaba? No estaba durmiendo, no estaba festejando, no estaba comiendo. Él se le tiró al monte a orar. Y desde ahí, mire, los miraba. Desde ahí los miraba. Quizás presencialmente no estaba con ellos, pero visualmente nunca los perdió de vista. Usted puede sentir que está solo. Yo puedo sentir que estoy solo en la barca. Usted puede sentir, ¿por qué Jesús me mandó para acá? ¿Por qué el Señor me mandó para acá a morir? ¿Por qué el Señor me mandó para este trabajo a morirme de hambre? ¿Por qué estoy acá? Sus propósitos son perfectos, hermano querido. ¿Para qué Jesús los mandó para allá? ¿Para ser probados? ¿Para ser fortalecidos? ¿Para hacer madurar su fe? Punto número 1, mire, la tormenta estaba
dentro de la voluntad del Señor. Versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. Estar en Dios, estar en la presencia del Señor, estar caminando en el Señor, querido hermano, le tengo una noticia, no sé si tan mala, no sé si tan buena, depende de cómo usted la tome. No significa ausencia de problemas. Estar en la presencia del Señor, estar en la casa de oración, tomar este paso tan importante, ¿cierto?, de aceptar al Señor, no significa que su vida se va a arreglar de un 100%. Estos hombres estaban con el Señor, caminaron con el Señor, pero aún así sufrieron la angustia, aún así estuvieron en la tempestad. ¿Para qué? Para formar carácter. Santiago 1, 3, 4 dice, sabiendo que la prueba produce paciencia. O sea, Dios a usted y a mí no nos va a permitir, ¿cierto?, una prueba sin algo que nos va a usted beneficiar y a mí. ¿Para qué va a hacer esto? Para fortalecerse, para formar un carácter. Miren, para formar dependencia. Proverbios 3:5. Proverbios 3:5 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, confía en el Señor. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Usted y yo podemos pensar que con nuestras capacidades podemos lograr las cosas. Usted puede pensar que en un momento de la angustia, no, yo soy fuerte, puedo con todo. No, yo soy ágil, puedo correr. No, en el momento de la angustia yo soy bueno al volante, puedo pasar por encima de los ladrones. Pero en el momento de la angustia, ¿cierto?, la capacidad de usted y yo no vale nada. No vale nada. ¿Por qué? Porque hay que confiar en Jehová de todo corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Miren, ¿por qué? El plan de Dios es el propósito también de mandar a sus discípulos a la barca, porque el plan de Dios para su vida y para mi vida es perfecto. ¿Lo cree así o no lo cree así? Podemos ver un ejemplo bíblico, el de José. José, ¿cierto?, al ser mostrado en sueños algo impactante para su familia, que los hermanos tuvieron envidia, decidieron venderlo. Y fue llevado, ¿cierto?, como esclavo a Egipto. Ahí llegó una parte, ¿cierto?, de poder. De a poquito fue escalando, de a poquito fue creciendo, tanto en sabiduría, tanto en altura, tanto en puesto, en posición. ¿Usted cree que en algún momento no fue la voluntad de Dios, no fue la voluntad de Jehová, ¿cierto?, permitir eso? Claro que sí, por hermano. Si usted y yo estamos y debemos estar en la voluntad del Señor. En ese momento, en Génesis 39, 2, dice que más Jehová estaba con José. Por más que José pasó angustia, por más que José fue tirado, ¿cierto?, fue vendido como un esclavo, dice su palabra que Jehová estaba con él. Y miren, en Génesis 50, 20, Génesis 50, 20 dice, una vez, ¿cierto?, la historia relata que llegan sus hermanos y lo reconocen y le pregunta por su hermano, no, tu papá tuvo un hijo más. Y los hijos y los hermanos, ¿cierto?, se sienten un temor, dicen, José, no debimos hacer eso. Mire, dice, y respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Mire el versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos
pueblo. O sea que el plan de Dios no terminó cuando José fue vendido. El plan de Dios no terminó cuando llegó a la casa de Potifar. Llegó cuando, por medio de él, ¿cierto?, hubo abundancia en el pueblo. Ese era el plan de Jehová. O sea, de un problema pequeño, de una seguidilla de problemas, de una tempestad, sacó algo de victoria para su vida, sacó algo de victoria para mi vida. Y así lo va a hacer, amén. Mire, punto número 2. Él está contigo, aunque esté en silencio. Versículo 48 de lo que estábamos leyendo recién. No. Mateo. Sí. Mire, Jesús no estaba en la barca, pero él los estaba observando. Como le dije anteriormente, ellos en la barca estaban solo ellos, nada más. Y se sentían solos, por mano, porque no había estado su maestro en todo esto. Viendo, cierto, que él había estado de principio a fin con ellos, en el momento de la angustia, en el momento de la desesperación, estaban solos, se sintieron solos. Pero él, de lejos, del monte, los vio a ellos, vio la angustia de su corazón, vio que estaban remando, vio que estaban ya casi exhaustos, vio, cierto, la lucha de seguir adelante. Y así Él es con usted, po. Usted quizás puede estar solo, se puede sentir solito, pero hay uno que lo ve. Hay uno que ve su lucha, hay uno que ve su angustia, hay uno que ve su pesar, la gana de seguir adelante, la gana de llegar a la iglesia, la forma, cierto, en la cual usted llega a la iglesia, quizás arrastrándose de dolores. Hay uno que lo ve. Mire, Salmo 33, 18. Salmo 33, versículo 18. Dice: he aquí que el ojo de Jehová está sobre los que le temen. Un ojo, cierto, viendo desde arriba, lo ve todo, por mano. Todo. Sobre los que esperan en su misericordia. Mire, yo soy muy impaciente. Me cuesta esperar. Entonces, sea Dios obrando en mi corazón, sea obrando a Dios en su corazón, si es que es impaciente, pero hay algo, una promesa acá. Es aquí que el ojo de Jehová está sobre los que le temen. ¿Usted le teme al Señor? ¿Un respeto al Señor? ¿Usted camina en el Señor? Bueno, para bien o para mal, el ojo de Jehová está sobre usted. Para bien o para mal, hay alguien que lo está mirando todo. Mire, Éxodo 3:7 habla de que Jehová vio la aflicción de su pueblo Israel. Israel, cierto, estando presa, aún así Jehová vio la aflicción de ellos y los llevó, cierto, a salir de cautiverio. Mire, punto número 3. Jesús llega, y esto es para usted y para mí. Jesús llega en el momento perfecto. ¿Lo cree o no lo cree? Mire, en el versículo 25 habla de la cuarta vigilia. ¿Cuál es la cuarta vigilia? En el horario es de las 3 a las 6 de la mañana. El horario más oscuro, donde hace más frío, donde hay más cansancio, por hermano. En ese momento de angustia, en el momento donde ya no hay esperanza, llega Jesús para salvarlo. Llega Jesús para sostener su barca. Llega Jesús para salir adelante. Ahí aparece Jesús. En ese momento, cierto, del momento más oscuro, apareció Jesús. Y mire lo importante, mire lo maravilloso. Él no llegó en una barca. Él llegó caminando sobre el mar, caminando sobre el problema, caminando sobre la dificultad. Él llegó caminando sobre la angustia. Así llega Jesús, por hermano, poderoso para calmar la tempestad. Ahí aparece Jesús, que no llega en barca, ¿cierto? Como dijimos, llega, ¿cierto? Caminando sobre el problema. Salmo 77, 19. Salmo
77, 19, dice, Él en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Si bien este pasaje, el salmista lo hace referencia a Jehová, cuando abrió el mar rojo para su pueblo, en ese entonces su palabra se cumplió, ¿cierto?, años más adelante. Pero en este momento, ¿cierto?, su palabra se cumple, el evangelio se cumple en Jesús, que caminando sobre el mar, caminando sobre el problema, llega a salvarle a usted, a salvarme a mí. Él abre caminos, ¿cierto? Él hace caminos donde usted y yo no vemos camino, por hermano. ¿Quién iba a pensar que un hombre iba a ir caminando? ¿Quién podría pensar eso? Nuestro hermano, ¿cierto?, cuando oraba hablaba de Lázaro. ¿Quién iba a pensar que ese hombre que estaba enterrado, que hiede, o sea, ya estaba ya su cuerpo ya fermentando ya, aún así alcanzó la vida, aún así volvió de la muerte a la vida? Para las personas, cuando llegó Jesús, ya no había nada más que hacer, po. Ya estaba todo hecho, ya había muerto. Te demoraste mucho. Si hubiera estado aquí, Lázaro no había muerto. Para las personas, visualmente, para usted y para mí, no había más camino que hacer, no había más nada que hacer. Pero llegó Jesús. Llegó Jesús, hermano. Llegó Jesús, amigo. Hizo camino. Hizo una respuesta donde para usted y para mí no había nada. Donde para usted y para mí había muerte. Donde había desesperación. Él llegó con la paz. Él llegó con la solución para su problema. Él llegó con alimento para su despensa. Es así. Donde usted y yo se termina nuestro camino terrenal, ahí empieza el camino espiritual de Jesús. Al fin de todo esto, Pedro le pide, maestro, si eres tú, deja que vaya yo contigo. Aún así, viendo todo eso, ellos estaban dudando. Aún así, no creían que era Jesús. Su palabra dice que pensaron que era un fantasma. Jesús le dijo a Pedro, ven, versículo 29. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero a ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Otro evangelio dice que al perder la vista de Jesús, se cayó, se empezó a hundir. Hermano querido, para salir de la tempestad, para salir del problema, para seguir adelante, para que todo esto que hemos hablado sea real en tu vida, sea real en mi vida, debemos seguir al blanco perfecto, que es el Señor Jesucristo, que es Él. Si usted se desvía de Él, créame que se va a hundir, po. Si usted se desvía de Él, créame que se va a sentir angustia en su corazón, la verdadera angustia, por hermano. Pero usted y yo estamos confiados que tenemos a quien acudir en el momento de la angustia. El fin de la tormenta, dicen estos discípulos, ¿cierto? Verdaderamente eres hijo de Dios. La tormenta produjo en ellos, ¿cierto?, aumento de fe y le adoraron. Job, después de haber pasado todo, después de unos pasajes maravillosos, ¿cierto?, que te recomiendo que los leas. Yo cuando los leí hace tiempo atrás quedé pero impactado cuando empieza, ¿cierto?, no una discusión, sino que Jehová le empieza a decir todo lo que había hecho él y dónde estaba Job en ese momento, que es pero un sentir en mi corazón cuando lo leí. Luego de todo eso, Job entra en razón y le dice, de oídos te había oído, ahora mis ojos te ven. Eso es lo que crea, ¿cierto?, al fin de la carrera, Jesús en usted y en mí. Si usted antes solamente lo había oído, ¿cierto?, lo había escuchado de lejos, en ese momento, cuando pasa la angustia, cuando pasa la desesperación,
Y usted ve la mano del Señor rescatar a ese hombre del mar. Y usted ve la mano del Señor sacarlo, ¿cierto?, de la angustia, sacarlo de la desesperación, sacarlo de la prueba. Usted ahí dice, realmente a Dios que sirvo es el que Dios verdadero. ¿Cuántos pueden decir que conocieron a Dios, a Jesús en la angustia, en la desesperación, en la crisis, donde no había nada, hermano querido? Usted conoció a Dios. Yo conocí a Dios. Mire, quizás el agua estaba entrando en la barca y no se estaban dando cuenta. Estaban comenzando a remar. Sentían que no podían más. Pero Jesús muchas veces no calma la tormenta primero, sino que viene sobre ella. Viene sobre ella, por hermano. Quizás el problema aún no pasa, pero Jesús viene sobre tu problema. Jesús viene sobre la angustia para darte una mano, para darte aliento, para sacarte de ahí en victoria. Porque lo que asusta, lo que a usted lo incomoda, lo que a usted lo angustia, créame que como a estos hombres, el mar estaba bajo sus pies. Y su problema, el problema, ¿cierto?, Jesús lo tiene bajo sus pies, lo tiene bajo control. Amén. En el Salmo 107, 29 dice, calmas la tempestad en sosiego. O sea que aquí Jesús realmente tiene poder. Tiene poder. En un pasaje más adelante, cierto, de la barca también, cuando Jesús estaba durmiendo y estaban todos vueltos locos ahí, dice, verdaderamente, ¿quién es este que hasta el mar le obedece? Tiene poder, por hermano. Tiene poder al Dios que usted y yo alabamos, tiene poder, por hermano querido. Y eso es lo que usted y yo debemos creer en esta tarde. Eso es lo que usted y yo debemos confiar en esta tarde. Que el problema, ¿cierto?, quizá en el momento se ve difícil. Que el problema se ve en la noche más oscura, más angustia. En el momento donde hay más problemas, en el momento donde hay más oscuridad, ahí aparece la mano del Señor para rescatarlo. Amén. Que el Señor de paz le bendiga. Que el Señor de paz lo siga, ¿cierto?, ayudando a seguir este camino. Quizás cuesta, por hermano. Van a haber días donde usted va a estar cansado. Van a haber días donde usted va a llegar acá, como dice nuestro hermano, ¿cierto?, va a tener que predicarle sanidad cuando está enfermo. Cuando de abundancia, cuando no tiene para llegar a fin de mes. Van a llegar momentos así. Pero si Él lo permitió, si Jesús lo mandó para allá, créame que no lo mandó para quedar solo. Su vista está puesta en usted. Su vista está puesta en mí. Y eso, llegado el momento de más angustia, llegado el momento de desesperación, Él no lo va a dejar solo. Amén. Que el Señor de paz le bendiga. Hasta aquí su palabra. Oremos al Señor.